Buenos días todavía. ¿Cómo estamos, familia? Dios les bendiga. Qué bonito es poder alabar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado? Sí, el Señor está entre nosotros, amados. Sí, su presencia está en este lugar. Amén. Abra su corazón para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, lo que el Señor ha preparado este mensaje para todos los corazones que estamos abiertos para recibir de su palabra. Envíen un cordial saludo a nuestros hermanos que están conectados en línea. Que Dios les bendiga también. Todos ustedes sean cordialmente bienvenidos en nombre de nuestros pastores. Estamos muy contentos de tenerles entre nosotros, poder escudriñar la palabra juntos. Así que abra su corazón, abra su mente para ver lo que Dios tiene para el día de hoy. Amén. Así que ahí donde está, por favor, incline su rostro y vamos a orar para poner este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias por esta hermosa mañana, Padre, que tú tienes preparado para este mensaje, para tu iglesia, Señor. Abre nuestros corazones, llevamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y tú has ministrado nuestro corazón por medio de la alabanza y la adoración, Señor. Bendecimos tu nombre, te agradecemos por todo lo que tú harás esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, pues el mensaje del día de hoy es: nuestras diferencias nos enriquecen. Amén. Nuestras diferencias nos enriquecen. No sé cuántos han escuchado un bonito Salmo 133:1. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Lo ha estudiado? ¿Lo conoce? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí o no? Qué bendición poder escuchar este mensaje. Y bueno, es palabra del Señor. Pero sin duda, como seres humanos, como usted y yo, sin duda es un reto que los hermanos estemos juntos, y un reto más grande, que estemos en armonía. Amén. Es un reto muy grande, amados, sinceramente. Las escrituras nos datan y nos dicen que efectivamente también la iglesia primitiva tenía estos retos, el vivir juntos y en armonía. Y el mensaje de hoy es eso: saber que hay diferencias, que puede haber desacuerdos entre nosotros, pero aún en esto, podemos seguir siendo hermanos. ¿Sí? Podemos tener diferencias, podemos estar en muchos desacuerdos, pero el Señor nos invita. Y el día de hoy, pues el Señor trae una palabra muy especial para todos nosotros. Y es un tema de prevención para todo el pueblo de Dios, amados. Vamos a ver cómo el claro ejemplo de la iglesia en Corinto, que era una iglesia llena de talentos y dones, pero con muchos retos por delante en las relaciones, en el pecado constante, porque Corinto era una iglesia inmadura, amados. Así que tome su porción esta mañana, y lo que no, por favor, deséchelo. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Si no trajo Biblia, júntese con un cristiano. Si no, anótelo y en casa lo estudia o lo lee, o si no, nos apoyamos con las pantallas. Amén. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Repitan conmigo: misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Diga conmigo: unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Analicemos entonces, amados, la historia y la forma como está
afectando las divisiones entre los miembros. En las diferentes épocas, tanto en Corinto como hoy en día, podríamos decir, amados, que la división es una plaga que está afectando a la iglesia en general. A la iglesia en el mundo, a la iglesia en Baja California, a la iglesia en Ensenada. Es por ello que hoy queremos prevenir, queremos tener claro que podamos identificar qué características pudiesen tener o ocasionar una división entre los miembros. La plaga, amados, una definición de la plaga es una aflicción o calamidad ampliamente destruible. Desastre o calamidad persistente que aflige a una gran cantidad de personas. Si hay algo que lleva dolor y pérdida al cuerpo de Cristo, amados, es la división entre sus miembros. Cuando una iglesia produce la división, amados, hay un solo ganador y este es Satanás. Él conoce bien el corazón del hombre, amados. Sabe cómo sembrar cizaña en el pueblo de Dios. Conoce sus debilidades y conociéndolas, amados, explota para su mayor beneficio, que es la división. Amados, sabiendo esto, como hijos de Dios, necesitamos ser más astutos para reconocer desde el inicio estas artimañas que son tan poderosas y tienen que ser más como Cristo para evitar a toda costa el precio de la división. Sabiendo esto, entonces, amados, no podemos cegarnos a que pueda haber diferencias, desacuerdos. Y vamos a ver las escrituras acerca de los 3 ejemplos de los desacuerdos de la iglesia primitiva en la Biblia. La división ha plagado a la iglesia desde sus inicios, como muestra el pasaje en Primera de Corintios, que se hablaba que había entre vosotros divisiones, contiendas. Amados, en Hechos capítulo 6, versículo 1, habla acerca de la elección de los 7 diáconos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los judíos, amados, los judíos helenistas eran aquellos que habían vivido fuera de Palestina. Al residir fuera de ese lugar de origen, esos judíos adoptaron algunas costumbres griegas y es de ahí el nombre de helenistas. Amados, y es posible que entre ellos hubiese contiendas, prejuicios unos con otros. Pero para evitar la división, los apóstoles determinaron dedicarse solamente al ministerio de la palabra y de la oración. Y eligieron entre ellos 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que tendieran el servicio de las mesas. Y eso yo se los voy a dejar de tarea, ¿sí? En Hechos, eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 6 del versículo 2 al 7. Amén. Otro caso, llegamos a Hechos capítulo 15, nos encontramos que hubo que celebrar un concilio, una reunión, para evitar la división, porque un grupo de creyentes insistía en que los gentiles debían circuncidarse y otros, encabezados por Pablo y Bernabé, entendían que no. La iglesia decidió no dejar las cosas abiertas, sino tratar con ellos a temprana y abiertamente. Entonces enviaron a Pablo y a Bernabé junto con otros hermanos como representantes para que juntos hablaran con los apóstoles y los ancianos a fin de resolver ese asunto. Inicialmente, amados, el conflicto no fue nada pequeño, porque el texto dice en Hechos 15:2, y tuviesen una discusión y contienda no pequeña entre ellos. ¿Se imaginan? Una contienda y una discusión nada pequeña. De nuevo, amados, la iglesia
liderada por el Espíritu de Dios, supo tratar este asunto tempranamente y resolver la controversia. Si caminamos más adelante dentro del mismo capítulo 15, pero ahora en sus versículos 37, 38 y 39, al final del capítulo, se nos habla también el momento en cuando Pablo quería hacer su segundo viaje misionero y queriendo que Bernabé lo acompañara, pero este último quería llevar a Marcos con ellos. Pablo no le parecía bien llevar a Marco, ya que éste le había abandonado en Panfilia durante el primer viaje. Esto, amados, nuevamente desató una discusión entre Bernabé y Pablo. Y el texto relata, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Pablo, que se fue a su segundo viaje sin compañía de Bernabé, la persona que lo introdujo a la comunidad cristiana y prefirió hacerse acompañar de Silas, mientras que Bernabé tomó consigo a Marcos. Amados, los desacuerdos en ocasiones no tienen que ver con que uno esté en lo correcto y el otro esté en el error. Lo que se requiere, amados, es sabiduría para saber cuál es la solución más sabia ante las circunstancias. Entonces podemos resumir en esos tres casos, amados. En el caso de las viudas mencionadas, hubo una queja que fue atendida. En el caso del primer concilio de la iglesia en relación a la circuncisión, hubo un desacuerdo fuerte, pero no hubo división, amados. Y lo mismo ocurrió en el caso de Pablo y Bernabé acerca de Marcos. Aunque inicialmente hubo un desacuerdo, no llegó a provocar una división en la iglesia. Entonces, amados, los desacuerdos son inevitables. Son inevitables. Mas las divisiones, amados, deben y necesitamos evitarlas. Por eso el mensaje de hoy es: nuestras diferencias nos enriquecen. Tal vez usted y yo no podamos ponernos de acuerdo o tengamos diferencias, pero eso no quiere decir que yo me vaya a dividir, ¿sí? No vaya a ser que tenga otra perspectiva, sino saber que tu perspectiva me enriquece a mí, tu punto de vista me enriquece a mí y nos fortalece como cuerpo de Cristo. Amados, pero así es como comienza una división, con simples desacuerdos. ¿En qué consiste entonces una división, amados? La división dice que es un alejamiento entre dos personas, iglesias o instituciones. El alejamiento es la evidencia de que la división es una actitud o conflicto afectivo o emocional entre dos individuos, entre la iglesia o incluso entre grupos, que regularmente se origina por envidias, celos, orgullo, egoísmo o deseos de controlar a otros. Todo lo cual resulta en resentimiento personal, en malicia, en amargura, amados, en duda acerca de las intenciones de otros. Amados, la división se puede dar cuando las personas involucradas perciben una amenaza de sus necesidades, de sus intereses o de sus preocupaciones. El problema está, amados, en lo que sentimos a nivel de nuestras emociones, cuando se dan estos conflictos y la forma como nos alejamos los unos de los otros y cómo nos criticamos los unos con los otros. Lo cierto, amado, que muchas veces podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Y esta mañana o esta tarde, ese es el llamado. Podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Lo que nos divide con frecuencia, amados, es el pecado de nuestro corazón. Y hasta tanto usted y yo no reconozcamos esto, será difícil mantener la unidad. La iglesia de Corintios, amado, era una iglesia inmadura y su falta de madurez generó división y abuso en los dones. Y esa es una de las razones principales de las divisiones. Escuche conmigo. La inmadurez de aquellos que se dividen por razones no doctrinales, sino simplemente personales,
pero que luego quieren encontrar una doctrina en la palabra para avanzar en su división y sentirse bíblicos. No le busque, como dicen por ahí, ¿verdad? 3 gatos al gato, ¿o sí? Por 3 pies al gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces queremos buscar algo doctrinal cuando la motivación es algo personal, para poder dividir, para poder separarme, poder generar esa división, amados. Comparemos esta actitud que tuvo la iglesia de Corinto con la palabra de Cristo registrada en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados, Cristo nos deja un ejemplo de la unidad de su iglesia. Debemos de mantenernos en unidad. Cristo nos enseña que parte de la razón por que el mundo no iba a creer es por el grado de unidad que usted y yo exhibimos a la gente. Una de las consecuencias de la división, amados, es que nos quita poder a la hora de testificar a favor de Cristo. Porque si nosotros, amados, que debemos de estar unidos en Cristo, no podemos conciliar nuestras diferencias y no podemos de alguna manera ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a convencer entonces al mundo que crea en nosotros, que crea en Cristo? Amados, ¿cuál es la verdadera razón para las divisiones? En el caso de la iglesia de Corinto dice que algunos entendían que nadie predicaba como Pablo o como Apolos, pero en el fondo, amados, eso no era la causa de la división de la iglesia. Santiago nos instruye perfectamente acerca del origen de las divisiones. Y escriba o vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y ahí está la causa real del problema, amados. Nuestro corazón. Ni Pablo, ni Apolos, ni su predicación, ni su liderazgo eran la causa, amados, sino el corazón celoso e envidioso de sus seguidores. No quiera culpar a nadie, amados, de una división. Toda división comienza a nivel del corazón. Escuchen, un corazón dividido divide la mente. La mente divide la voluntad. Y una vez que el corazón, la mente y la voluntad están alineados en una dirección, la persona sale a buscar a otros que simpaticen y apoyen su posición. Por eso es importante como iglesia, amados, estar atentos. ¿Cuál es la causa real entonces? Pablo nos ayuda a contestar esta pregunta, amados, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amados, Pablo no pudo darles de comer nada sólido espiritualmente hablando, sino solo leche, es decir, cosas sencillas, cosas de cierta superficialidad. No porque la veracidad de Dios sea superficial, amados, sino porque su madurez espiritual no les permite digerir cosas mayores y profundas. Ahí está entonces, amados,
la verdadera razón de las divisiones, nuestra inmadurez espiritual o emocional, que todo tiempo demanda de ser el centro de atención. Y nosotros, amados, en lugar de adquirir en nuestras divisiones, en nuestras divisiones que tienen ese origen carnal, tenemos entonces que escudriñar nuestro corazón, revisar en nuestras vidas y ver la condición que podamos tener. Tanto es así que en ocasiones, amados, queremos separarnos, queremos buscar cualquier motivo y provocamos a otras personas que tengan o que tienen esa misma excusa para hacerlo. Y quiero que vaya conmigo, que revisemos las señales de una inmadurez espiritual, que hagamos una radiografía de nuestras vidas. Porque para andar en la unidad, amados, necesitamos poseer una madurez espiritual. El egoísmo es una de las primeras señales de la inmadurez espiritual. Otras podrían ser los celos, la envidia, la necesidad de criticar al otro para sentirme bien o mejor, el ofendernos fácilmente, la dificultad de perdonar, la dificultad para ver nuestros errores, la competitividad, el mantener una discusión con la intención de ganar, el no saber perder en un juego o en una conversación, el no poder decir yo estaba equivocado, o el no poder compartir las amistades y el no sentirnos bien al menos que otros nos den su total devoción y atención. Todas esas actitudes, amados, nos califican como inmaduros. El problema de nuestra inmadurez espiritual no es simplemente que nos hace sentir mal, sino que crea división entre la iglesia. Los celos, como hemos mencionado, es el miedo a perder lo que tenemos. Al verse amenazado, la persona tiende a destruir aquello que le representa peligro. Todas estas cosas, amados, crean división dentro del cuerpo de Cristo. La envidia es querer lo que el otro tiene y que yo no poseo. A veces queremos cosas, otras veces queremos o envidiamos relaciones o posiciones. Y cuando no podemos tener lo que tenemos, lo que deseamos, decidimos eliminar el obstáculo que los impide. Y quiero también que vamos a revisar características de las personas que fomentan divisiones. Y eso es importante, iglesia, que revisemos, analicemos entre nosotros si hemos caído o hemos sido partícipes, o estemos atentos cuando detectemos algunas de ellas. Se enfoca en las faltas de los demás y mide por su propio estándar. Cuando otra persona no se conforma a nuestro estándar, lo condenamos a muerte. Muchas veces vivimos pensando, yo estoy bien y tú estás mal. Yo estoy en lo correcto y tú estás en el error. En esos casos, solo se necesita que el otro esté en desacuerdo con mis opiniones para que yo determine inmediatamente quién está en pecado y quién no. Es prejuiciado. El problema del espíritu crítico, amados, entre nosotros es que hace que nos creamos superiores a los demás. Y con frecuencia hacemos juicios a priori. Sin conocer los detalles, siempre asumimos que conocemos las intenciones del otro. El espíritu crítico, amados, tiene un solo origen y es el orgullo humano. Las personas orgullosas tienen una gran facilidad para emitir juicios. Otra característica, busca un culpable. Frecuentemente, amados, las personas críticas no se sienten bien porque muchas veces su mismo juicio continuo lo lleva a sentirse desanimado. Pero el espíritu crítico busca culpable y lo acusa, y todo aquel que no está de acuerdo con su opinión pasa a formar parte de su lista negra. Recuerda esto, amado. El otro no es culpable de cómo nos sentimos. Cada uno tiene el poder de elegir cómo desea sentirse.
Otro punto es rebelde. El espíritu rebelde de los judíos, amados, en el desierto los llevó continuamente a la división. Y eso siguió aún ocurriendo cuando ya estaban en la tierra prometida. La persona del espíritu crítico frecuentemente es de naturaleza rebelde y rehúsa aceptar su condición. Los demás siempre son los culpables de su miseria. Vive descontento, pero niega estarlo, aunque su cara y su rostro lo delatan. Como está descontento, se rebela contra los demás y le cuesta trabajo someterse a la autoridad. Sus bromas suelen ser sarcásticas e hirientes. Otra característica es perfeccionista. Tiene poca tolerancia hacia la diversidad de gustos y opiniones distintas a las de ellos. A veces detrás de una persona muy servicial nos encontramos a una persona perfeccionista. Pero no porque sean siervos, amados, sino porque necesitan la aprobación de otros o de los demás. Lo que garantiza haciendo las cosas perfectamente, haciéndolo convencido de que solamente Él lo hace bien. Otra característica es que suele carecer de relaciones de amistad íntimas. Se trata de personas en el cuerpo de Cristo que tienen a permanecer en la periferia con un alto espíritu crítico. Y su no involucramiento es frecuente justificado en base a todas las cosas negativas que ellos encuentran de los demás. Pablo advierte, amados, en Gálatas capítulo 5, versículo 15, y es una palabra muy fuerte para la iglesia, amados, pero dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. Por desgracia, es así precisamente como ocurre en el pueblo de Dios. En lugar de permanecer unidos para hacer frente al enemigo, amados, con frecuencia carecen del poder para que nos autodestruyamos o nos consumimos unos con otros. Pero también, amados, hay esperanza. Hay una palabra de ánimo esta mañana, ¿sí? Y vamos a ver los pasos para destruir el espíritu crítico entre nosotros. Amados, es tu responsabilidad, si tú conoces de Dios, es tu responsabilidad hacer todo lo que está en tus posibilidades para ser cada día más a la imagen de Dios. Y esto, amados, si usted y yo deseamos ser más a la imagen de Dios, estaremos contribuyendo a la unidad de los miembros de su iglesia. Algunos consejos de ellos son: número 1, acepta al otro como Cristo lo aceptó a usted. La falta de aceptación, amados, es un problema de amor. Este es el mandato de la palabra en Efesios 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amados, esta mañana el Señor está llamando a su iglesia a estar unidos, a soportaos. Habla de que hay una parte en que nos toca hacer a cada uno, soportaos. Trata de llevar las imperfecciones de los demás en aras de la unidad del cuerpo, porque esa es la actitud que a Dios le place. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La razón que Pablo da a este texto para actuar de esta manera es para que podamos mantener la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo, amados, pone una sonrisa en el rostro de Dios. Ahora bien, si no nos amamos los unos a los otros, será imposible que logremos esta meta. Es el amor que cubre multitud de faltas e imperfecciones en el otro. Amémonos, soportémonos y unámonos en torno a la verdad de Dios. Número 2,
Evite dictar a otros lo que debe de hacer para que Dios trabaje en ellos o los dirija. Todos debemos cambiar, amados, pero es Dios quien tiene que hacer esto en los otros, no usted, no yo. No podemos cambiar a nuestro cónyuge, no podemos cambiar a nuestros hijos. Dejemos de dictar a otros lo que deben de hacer para Dios. Número 3, evite ser el Espíritu Santo de los demás. No somos responsables de las acciones del otro, amados. Si usted ora, usted da un consejo, es lo que usted y yo podemos hacer. Pero usted y yo no somos responsables del resultado. Una vez que usted y yo oramos, damos un consejo, una palabra, el otro tiene la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Dios impondrá las consecuencias, no usted. Cuando menos controladores somos, más relajados vivimos, más agradamos a Dios. El controlar a los demás, amados, es el resultado de nuestro egoísmo, que demanda que las cosas se hagan a nuestra manera. Número 4, amados. Recuerde, usted solo es un siervo. Primera de Corintios 3:5 dice, ¿y qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Dios usa a cada uno de nosotros conforme a nuestro llamado, pero al final no se trata de nosotros, no se trata de Apolos, no se trata de Pablo, amados. Los siervos pertenecen a su amo y su amo es quien los dirige, amados. No trate de ser el amo de los demás. Número 5, no olvide que Dios es el labrador. Sembramos y regamos para Él, pero si Dios no nos da de su gracia, amados, no va a haber crecimiento. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo siempre tuvo presente, claro, cuál era su misión. Por eso escribió en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amados, solamente somos colaboradores de Dios. Número 6, amados. No merecemos estar donde estamos ni ser lo que somos. No importa dónde estemos, amados, siempre estaremos mejor de lo que usted y yo podemos imaginar. A veces nos inconformamos por las situaciones que vivimos, pero es solamente Dios que nos ha bendecido, que nos ha permitido estar en el lugar que Él le ha placido. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido de vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, ha sido la gracia de Dios derramada en su pueblo que nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado, ¿sí? Por eso es que debemos de amarle, es por eso es que tenemos que ser más a su imagen, vivir en unidad. Lo que somos, lo somos por gracia, y a la hora que trabajamos para el Señor, no podemos olvidar que Dios nos ha dado dones, talentos y responsabilidades, y que debemos hacer uso de esas cosas, reconociendo que muchas veces podemos y necesitamos llevar frutos en la medida de la gracia que Él nos ha dado. Recordemos Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados, la división es un asunto serio ante los ojos de Dios. Tan serio que Cristo pidió por la unidad horas antes de su crucifixión. Y nos advirtió de los peligros de la división. Una división no solo empaña la causa de Cristo, sino que también drena la moral y la motivación dentro de la iglesia e impide que la gloria de Dios sea vista en su mayor esplendor. Necesitamos, ustedes y yo, favorecer. Y por eso vamos a la conclusión final. Cristo nos dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y si logramos ver estas cualidades, amados, en nuestras vidas, sin lugar a duda, que veríamos mucho menos divisiones entre los hijos de Dios. Estas dos cualidades, manso y humilde, son el antídoto, amados, por excelencia para abatir todo mal que tanto daño ha causado a la imagen de Cristo en el mundo. No podemos darle gusto a Satanás de que las murmuraciones, las críticas, mi inconformidad, mi desacuerdo con otro hermano o hermana nos esté dividiendo, amados. El Espíritu de Dios nos pide que seamos mansos y humildes. El Espíritu Santo nos pide que nos unamos, que nos soportemos unos con otros. No podemos darle gusto a Satanás, dividiéndonos, separándonos, alejándonos, amados. Pero el ser manso y humilde es el antídoto, amados. El Señor Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Amados, tenemos el mejor ejemplo. Jesús, claro ejemplo. Un versículo antes acerca de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que tener ese sentir de humillarnos, de perdonar, de ver mi condición tal vez inmadura en mi caminar como Cristo, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. De manera que nosotros, amados, sus hijos, muchas veces hemos tenido problemas de actitudes al creernos superiores, mejores, más santificados, cuando todo el tiempo hemos sido más orgullosos. Pero nuestro orgullo no nos ha dejado nada bueno. Necesitamos amar y perdonar a otros. Cristo se despojó de sí mismo y nosotros también tenemos que despojarnos de nuestros supuestos derechos que nos permitirán vivir, que no nos permiten, vivir en unidad. Pedimos a Dios que nos llene, amados, pero no queremos que eso pase si no nos vaciamos de lo que está dentro de nosotros. Los celos, las murmuraciones, las críticas. Necesitamos entregarle al Señor que nos ayude a morir para poder ver verdaderamente una vida abundancia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a vivir vidas en unidad entre nosotros. Y vamos a entonar este canto ahí donde está. Si gusta ponerse de pie, entréguele al Señor tal vez su pecado, tal vez su condición, tal vez tenga que ponerse en cuentas con el Señor esta tarde, pero pídele al Señor que Él renueve nuestra mente, que nos vaciemos tal vez de nuestra humanidad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de cualquier cosa que pueda estar estorbando. Dios lo conoce, Dios sabe su corazón, Él escudriña lo que está en nuestras vidas. Pero en ese tiempo, por favor, no se distraiga, cierre sus ojos y vamos a cantar al Señor. Renuévame, Señor Jesús.
Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, te pedimos esta tarde, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Permítenos contribuir a la unidad de tu cuerpo en Cristo, Señor. Permítenos, Señor, quitar todo lo que pueda estar estorbando en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos caído en murmuración, en crítica. Señor, tú conoces nuestra condición humana, Señor. Padre, queremos crecer espiritualmente. Queremos llegar a tu imagen, queremos ser mejores personas, hijos tuyos, cada día más. Ayúdanos, Señor Jesús, esta mañana, esta tarde. Te bendecimos, te damos gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de